El varón, cuanto más rinda, tanto más se alejará de él la mujer. Cuanto más se le rinda, tanto más exigente se hará ella. Cuanto más la desee, tanto menos deseable será él para ella. Cuanto mayor sea el confort con que la rodee, tanto más comodona, tonta e inhumana se volverá ella, y tanto más solo se quedará él. El libro del cual hemos estado citando algunos párrafos, que esperamos no cause discrepancias conyugales insalvables, es El varón domado. ¿Quién es el autor? Autora. Un personaje con quien conversamos hace pocas semanas en París. Esther Vilar, nacida en la Argentina de padres inmigrantes alemanes. Se recibió de medicina en Buenos Aires. Posteriormente se radicó en Europa. Se casó, estuvo casada 10 años, ejerciendo la medicina, hasta que escribió este libro, El varón domado. Tiene un hijo de 27 años que vive en Inglaterra. Es autora de una docena de ensayos, novelas y obras de teatro que han sido estrenadas en Londres y París. Esther Vilar, ¿me puede sintetizar usted los conceptos básicos de su libro El varón domado? Yo digo que si las mujeres quieren tener los mismos derechos que los hombres, también tenemos que tener los mismos deberes. Y ahí es todo falla. Ahí todo va mal porque las mujeres en general no son las que trabajan, no son las que salen para trabajar toda la vida para alimentar a un hombre, a su marido y a sus hijos, dejarlos a ellos en casa y trabajar para ellos. Esto en general no sucede de vez en cuando, pero cuando sucede es tan extraño que todos los diarios vienen a entrevistar a ese marido que hace esta cosa tan rara. Y luego, un sector muy importante donde no tenemos los mismos deberes, aun cuando trabajamos. Nosotras las mujeres somos jubiladas, en general, en casi todos los países 5 años antes que los hombres. ¿Con qué razón? Si queremos hacer lo mismo, que trabajemos también el mismo tiempo. Luego, en casi todos lados, los servicios militares son para los hombres y nunca para las mujeres, etcétera, etcétera. Si hay un divorcio, los hijos se quedan siempre con la madre y el hombre si quiere a sus hijos igual que la madre. Pero si la madre no quiere, en general ni siquiera los puede ver o los puede ver una vez por mes. Me parece que eso no es justo y creo que tenía que ser una mujer que protestara. ¿Estaría el varón sometido a la mujer entonces? Así, es un ser sumamente sometido, es domado desde su nacimiento, porque son las mujeres que educan ambos sexos. Son ellas que hacen la escala de valores para los dos sexos. Así que dicen al pequeño varón cómo tiene que comportarse con las mujeres, abrirles la puerta, manejar su coche, hacerles entrar en el restaurante, etcétera, etcétera, pagar la cuenta en el restaurante, que es peor todavía. Así que es esa escala de valores que aprendimos muy temprano, y aunque tengamos ahora una situación mucho más moderna, educación moderna, vamos a las universidades, etcétera, pero en el fondo la situación sigue así y nosotros las aceptamos sin protestar. ¿Diría usted que el impulso sexual es comparable entre hombres y mujeres? El impulso sexual seguramente es comparable, pero parece que las mujeres sabemos mejor cómo no sé cómo se dice, yo hace tanto que no hablo castellano, como nos podemos controlar mejor, sí, controlar. Es que, no sé, como a cambio de la sexualidad podemos obtener tantas otras cosas. Una mujer puede perfectamente prostituirse, pero de una manera que no se llama prostituta después, sino ama de casa. Es decir, se va con un hombre y, qué sé yo, duerme con él una vez por semana nada más, pero a cambio de esto consigue todo lo demás que parece que para muchas mujeres es más importante que la sexualidad. ¿Y a qué se debe que el hombre no pueda adoptar la misma actitud, controlarse?
Podría hacerlo, pero parece que toda la sociedad trata de educar a un hombre como a alguien que realmente tiene que demostrar su machismo de esta manera de conseguir la sexualidad y el machismo es para él casi la misma cosa, y cuando no tiene mujeres, cuando no se acuesta con mujeres, parece que se siente no tan hombre. Entonces ese es otro punto donde funciona el sistema de educación que hacen los hombres a los hombres mismos también después. ¿El haber expresado todas estas ideas no le ha traído algún tipo de consecuencias? No muy buenas. Vienen amenazas de todos lados cuando leo en una librería o en un lugar público. Y tengo muchas mujeres que están de mi lado, por supuesto. Ya todas las mujeres que quieren casarse con un hombre que está casado ya, las tengo de mi lado desde ya, hasta que ellas mismas estén casadas, después cambian de opinión. Y tengo muchos hombres que están de mi lado, pero las enemigas son las feministas en general. Y por una cierta causa, porque no entienden que criticar nuestro sexo es importante y puede ser un acto de liberación también, que puede ser un acto feminista. ¿Y qué opina usted del machismo del hombre que tiene varias mujeres? El hombre tiene varias mujeres cuando puede alimentarlas a todas. Los hombres pobres, el machismo de los hombres pobres no existe, porque estos hombres, si no salen a trabajar para una mujer, no van a conseguir ninguna mujer. El sexo, sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, siempre el hombre lo paga, y lo paga alto. ¿Está usted diciendo que básicamente la mujer siempre exige algo económicamente rentable a cambio de su prestación sexual? No todas las mujeres, no todas, atención. Hay muchas mujeres que lo hacen por placer también, pero cuando se trata de matrimonio, pero esas mujeres, donde hay la diferencia con el machismo, en este caso no existe, porque hay mujeres que tienen varios hombres al mismo tiempo y hombres que tienen varias mujeres sin pagarla. En eso está la sociedad moderna, es un poco diferente, pero en este caso no se puede hablar de machismo. Pero cuando el machismo que realmente, propiamente dicho, en Sudamérica, es siempre un hombre que tiene una casa grande, una casa chica o varias casas chicas, pero paga para todas esas casas, todas las familias que salen de ahí. ¿Tiene derecho a tener varias casas? Si la mujer acepta el pago, entonces él tiene el derecho, porque es ella quien se lo da a cambio de sus favores sexuales. Es una prostitución. Y mucho mejor pagada, son mucho más respetables las prostitutas que trabajan por hora que las que trabajan por vida. Pero si la situación es la que usted describe, ¿por qué se pasó al bando contrario? ¿Por qué no aprovechar las ventajas de ser mujer y tener a un varón que trabajara para usted y que eventualmente le dejara incluso una jubilación? Sí, yo creo que es una cuestión de honor. Ese libro, no sé, tendría que escribirlo a alguien y tenía que escribirlo una mujer. Esther Vilar, muchas gracias. La dedicatoria de este muy polémico libro es la siguiente. Dice: este libro está dedicado a las personas que no aparecen en él, a los pocos hombres que no se dejan amaestrar y a las pocas mujeres que no son venales, y a los seres afortunados que no tienen valor mercantil por ser demasiado viejos, demasiado feos o demasiado enfermos. Polémico, ¿no? Cerremos esta página.